Le damos la bienvenida a otra entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por acompañarnos. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. Mike Pompeo y Vladimir Putin no encontraron un punto en común en relación a las tensiones con Irán y la crisis en Venezuela. La patrulla fronteriza estadounidense calificó como una crisis humanitaria la masiva llegada de miles de migrantes indocumentados. Esto genera una presión extra para la labor de los agentes. Estados Unidos no dará su brazo a torcer en las disputas comerciales que mantiene con China. Así lo manifestó el presidente Donald Trump. En Venezuela, la escasez de billetes e hiperinflación ha llevado a ciudadanos a recurrir al trueque para poder comer en la zona costera del país. Un turista australiano ha estado desaparecido por 2 noches después de caer de una lancha en un viaje alrededor de una isla tailandesa. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no encontró un consenso sobre la crisis venezolana en la reunión que estableció con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El secretario de Estado Mike Pompeo viajó hasta la ciudad rusa de Sochi para mantener 2 reuniones de alto nivel. La primera con su homólogo Sergei Lavrov, y el tema de Venezuela estuvo sobre la mesa. El jefe de la diplomacia estadounidense fue directo. Sobre Venezuela discrepamos. Sugiero a mis colegas rusos que apoyen a los venezolanos mientras devuelven la democracia a su país. Y esperamos que el apoyo de Rusia a Maduro llegue a su fin. La respuesta de Lavrov fue igual de contundente, pero desde una postura completamente opuesta. La democracia no puede establecerse por la fuerza. Las amenazas contra el gobierno de Maduro, las amenazas que provienen de la administración de Estados Unidos y el señor Guaidó, quien siempre recuerda que tiene derecho a llamar a una intervención militar, poco tienen de democrático. Y es que Venezuela es uno de los aliados de Rusia en Latinoamérica y es uno de los pocos que le queda, porque el cambio que se ha dado en los gobiernos de la región, de la izquierda a la derecha, ha hecho que el círculo de confianza de Moscú cada vez sea menor. Sin embargo, y probablemente siendo consciente de la imposibilidad de luchar contra la geopolítica, Pompeo se centró en los puntos en común. Seguiremos hablando y espero que podamos encontrar la manera de acabar con la crisis político-humanitaria que tiene lugar. En esto, ambos estamos de acuerdo. Tanto Rusia como Estados Unidos seguirán discutiendo el tema de Venezuela. Ahora bien, la pregunta del millón es si el próximo foro internacional donde esto ocurra será el G20 en Japón a finales de junio. Tanto el presidente Donald Trump como el presidente Vladimir Putin asistirán. El mandatario estadounidense dio por hecho el lunes que este encuentro se daría, pero el Kremlin no tardó en desmentirlo. Ahora, Sergei Lavrov dice que si reciben de la Casa Blanca una solicitud oficial, ellos responderán positivamente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y siempre en esta reunión con el presidente ruso, Mike Pompeo no dio señales de querer aliviar las preocupaciones que tiene Moscú sobre las tensiones que vive Irán con los Estados Unidos. El portavoz del Kremlin dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no ofreció al presidente Vladimir Putin ninguna garantía ni alivió las preocupaciones de Moscú sobre la actual crisis entre Estados Unidos e Irán. Pompeo se reunió con Putin el martes en el centro turístico ruso de Sochi, donde dejó en claro que Estados Unidos respondería a cualquier ataque contra objetivos estadounidenses. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a los reporteros que Moscú está preocupada por las crecientes tensiones y defendió las acciones de Irán como una respuesta legítima a la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Irán le dio a los países europeos un plazo de 60 días para negociar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán o comenzaría a enriquecer el uranio a niveles más altos de lo que se indica en el acuerdo actual. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y continuamos en los Estados Unidos, pero pasamos a otros temas. En los últimos 3 años, la nación norteamericana ha invertido más de $2.000 millones en Centroamérica. Sin embargo, miles de centroamericanos continúan viajando al país en busca de oportunidades. El problema se está presentando en la puerta de nuestra casa.
Así describió el senador republicano John Cornyn la crisis humanitaria y de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Creo que debemos considerar los factores de empuje, qué está sucediendo en Centroamérica y que deberíamos estar trabajando juntos. Cosas como la prosperidad económica y el desafío de seguridad, pero también tenemos que mirar en este país los factores que atraen a las personas hacia Estados Unidos. En los últimos meses, más de 200,000 personas provenientes de Honduras y Guatemala han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría busca trabajo y educación. El presidente Donald Trump ha advertido que si esto continúa, suspenderá el envío de fondos de la región. Sin embargo, legisladores y expertos señalan que Estados Unidos necesita permanecer comprometido con la región, ya que su estabilidad es un garante para la seguridad nacional del país. La inversión estadounidense en los países del Triángulo Norte no es una calle de una sola vía. Por $1 que invierte Estados Unidos, $7 son comprometidos por parte de los países del Triángulo Norte. Sin embargo, la falta de oportunidades, la crisis política y social en algunos de estos países ha causado que más personas vengan rumbo a Estados Unidos. El legislador demócrata Tom Carper, quien anunció que presentará un proyecto de ley bipartidista en el Congreso, resaltó la importancia de que los líderes de los países del Triángulo Norte se comprometan. El proyecto de ley establece nuestras expectativas, las cosas con las que ellos han estado de acuerdo durante meses, y deben cumplirlas para que podamos continuar brindando el mismo nivel de apoyo a través de la Alianza para la Prosperidad. Esto es lo que esperamos que hagan, y si es así, estaremos allí para ayudarles. Claudia Omaña Araujo, vicepresidenta de FUSADES, señala por otra parte que Estados Unidos debe invertir en el capital humano y tecnológico de la región. Centroamérica tiene un gran bono poblacional de personas muy jóvenes, personas que están interconectadas a través de las tecnologías. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y como una crisis humanitaria califica la patrulla fronteriza la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos. Y es que esto ejerce una presión extra para los agentes migratorios. En los últimos 3 semanas hubo un grupo de 360 personas que llegó a la frontera y se entregó a la patrulla fronteriza. En nuestros vehículos, en estos lugares tan remotos, nada más nos caben de 4 a 6 personas. Este tipo de barreras hace más difícil. Según las cifras oficiales de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza, tan solo en abril fueron detenidas 98.977 personas entre los puertos de entrada en la frontera suroeste de Estados Unidos. Esta cifra es un reflejo de la situación descrita a La Voz de América por el agente Jesús Basavilbaso. Esto es lo único que protege la frontera. Paradójicamente, para inmigrantes como Edgar Cáliz Murillo, entregarse a las autoridades es un paso hacia la liberación, frente a la angustia y la magnitud del riesgo al que someten a sus hijos en su recorrido hasta la frontera sur estadounidense. Nosotros hacemos ese viaje tan largo, que veníamos exponiendo un montón de cosas ahí, nuestros hijos y todas las cosas. Pues de repente, al llegar aquí los sentimos bien, porque imagínense en ese camino cuánto peligro que hay. Y que se repite en otros sectores como el del Paso, por donde entró este padre hondureño y su hija. Como ellos, 92.831 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en marzo, mientras en febrero fueron registrados 66.883. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes para poder vigilar áreas remotas como esta en el sur de Arizona, en la frontera con Sonora, México, donde de acuerdo a las autoridades, usualmente cruzan personas que no quieren ser identificadas. Entonces, si usted saca la cuenta de cuántas patrullas se tienen que usar para transportar a esta gente a un lugar adecuado donde podamos empezar el proceso, tarda muchas horas y se usan muchos agentes y muchos recursos. Esta situación es insostenible, asegura Tim Foley, vocero de uno de los cuestionados grupos de civiles que vigilan la frontera, Arizona Border Recon. Esta es una de sus justificaciones para apoyar la construcción de una barrera física y la adopción de las medidas de la administración Trump para reducir la migración irregular. Nos clasifican como racistas, pero no se trata de ser racistas, se trata de sostenibilidad, porque ¿cuánta es esta gente? Esperan 1 millón en 3 meses, por lo tanto, ¿cómo sostenemos esto? No queremos el muro.
Para Enrique Morones, fundador de un grupo que brinda ayuda humanitaria, Border Angels en San Diego, la respuesta de la Casa Blanca no refleja la dimensión del fenómeno, más allá de la supuesta inseguridad que acarrea. Todo el mundo está muy enfocado en todo esto por las amenazas y el odio de Donald Trump. Tienen la militar en la frontera. Mientras tanto, la incertidumbre crece para todos los implicados. No sabemos lo que pueda pasar en el futuro, pero la meta es esa, de poder reducir el número de personas que están viniendo. Por eso nosotros tenemos el mensaje a las personas antes de que empiecen ese viaje de lo peligroso que es cruzar por esta frontera del desierto. Celia Mendoza, Voz de América, Arizona. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. Estados Unidos no dará su brazo a torcer en las disputas comerciales que mantiene con China. Así lo dijo el presidente Donald Trump. La batalla comercial podría durar meses y las empresas y consumidores estadounidenses se encuentran atrapados en el medio. El conflicto comercial ya ha causado daños, como afirma una emprendedora de ramo de la importación-exportación. Hemos tenido una caída en los ingresos este año, debido en gran parte a los aranceles. Voceros oficiales chinos dijeron este martes que su país no sucumbirá a la presión estadounidense y acusan a la administración Trump de haber iniciado la guerra comercial después de que anunciara aranceles a productos manufacturados en China. El lado chino ha dicho repetidamente que los aranceles no resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras. En cuanto a las guerras comerciales, China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien trae una guerra a nuestra puerta, lucharemos hasta el final. Entre tanto, en una serie de tweets, el presidente Trump sugirió el martes que las compañías estadounidenses traigan sus fábricas de regreso al país para evitar los aranceles y que los consumidores no pagarán las consecuencias de esta guerra. Una lucha que se debe, según el mandatario, a prácticas de comercio injusto. Creo que va a resultar muy bien. Estamos en una posición muy sólida. Somos la alcancía de la que todo el mundo quiere sacar ventaja y no podemos dejar que eso suceda. Por el lado estadounidense, el presidente Trump prometió que estos aranceles serán compensados por los aranceles impuestos a los productos chinos en Estados Unidos y dijo que China tiene mucho más que perder en las guerras de impuestos y aranceles con Estados Unidos porque exporta más. Sin embargo, analistas estadounidenses afirman que estos impuestos perjudicarán más a Estados Unidos a largo plazo y que los aranceles de Trump podrían hacer que los estadounidenses paguen precios más altos en una amplia gama de productos y que gasten $700 adicionales cada año en productos de consumo. Obviamente a corto plazo e incluso a mediano plazo será doloroso cuando tratemos de ajustar nuestra economía a un mejor resultado. Así que cuando estas noticias llegan a los titulares, definitivamente vemos mucha volatilidad. Muchos economistas están de acuerdo en que una guerra comercial prolongada no es buena para nadie. Exigen a las partes que resuelvan el impasse lo antes posible. Trump dijo que discutirá el tema comercial con el presidente chino Xi Jinping en la próxima cumbre del G7. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en más temas, la Comunidad Andina de Naciones espera el regreso de Venezuela cuando mejoren las condiciones políticas del país suramericano. De hecho, los líderes de esta plataforma consideran que es un buen mecanismo para reactivar el mercado venezolano. El desplazamiento forzado de venezolanos por el continente es evidencia clara de la crisis de inestabilidad que produce la política de ese país en el hemisferio. La Comunidad Andina de Naciones estima que más de 3,5 millones de venezolanos han migrado a la mayoría de los países que integran el organismo. Calculamos que en Colombia hay 1.500.000 venezolanos y otra parte de ella van también al resto de los países andinos, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, y otra parte también llega incluso hasta Chile. José Hernando Pedraza es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. En entrevista con La Voz de América, dijo que esta movilización de migrantes por todo el continente debe ser atendida por organizaciones como Naciones Unidas. Hay razones humanitarias para atender a estas gentes, a todos los venezolanos que salen en salud, en lo más elemental. Es un tema humanitario. Y en este caso no es un problema únicamente para la CAN, es un problema realmente de crisis humanitaria mundial, podríamos llamarlo, porque estamos hablando de 3,5 millones de personas.
Desde 2006, Venezuela dejó de ser parte de la CAN tras una decisión del fallecido expresidente Hugo Chávez. De acuerdo al secretario general del organismo, este está hecho a la medida para la reactivación de niveles competitivos de producción en Venezuela. Una vez que ocurra en Venezuela que por el cauce de la democracia recupere su estabilidad institucional. Pedraza se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington esta semana. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y continuamos en Venezuela. La escasez de billetes y la hiperinflación ha llevado a que los ciudadanos recurran al trueque para poder comer. En un mercado en las costas de Vargas, en el norte de Venezuela, pescadores ofrecen su mercancía a la venta, pero quienes no pueden pagarla tienen la opción de intercambiarla. Bueno, nosotros aceptamos productos de comida tales como arroz, leche, azúcar por pescado, pues, porque hay personas que no tienen el efectivo. Este comerciante explica que algunos de sus clientes llegan con comida de la caja que el gobierno distribuye a precios regulados, cuyo contenido es escaso en proteína animal. Le truequeamos a uno y a otro le vendemos. El que llegue con la comida se le cambia, el que llegue con efectivo se le vende. Mire. ¿Cómo me va a cambiar? ¿Kilo por kilo? Kilo por kilo. Como el negocio es al aire libre y no tienen refrigeración ni aparatos para pagar con tarjetas de crédito y débito, el trueque es también la alternativa que le queda a los vendedores para no perder sus pescados. Todo depende del tipo de pescado, ¿me entiendes? Hay pescados más caros que se te dan por 2 kilos de arroz, por 1 kilo de pescado. El trueque no solo se da en mercados populares como este. A través de las redes sociales, los ciudadanos se comunican para intercambiar productos de aseo personal, alimentos o incluso medicinas. Este tipo de transacción ha sido promovida desde el gobierno por medio del Ministerio de Agricultura y del canal de televisión del Estado. Logramos reunir aquí gran cantidad de agricultores que traen su semilla con la idea de hacer un intercambio, un trueque de las mismas. Aunque el trueque era el sistema de pagos de comienzos de la civilización, según economistas, se aplica en la modernidad en situaciones inflacionarias como la venezolana, cuando la moneda pierde su valor y para los ciudadanos es más rentable tener 1 kilogramo de arroz que dinero en el banco. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Vargas, Venezuela. Y nos vamos a Alabama, donde se aprobó una ley que prohíbe casi todos los tipos de aborto. Se considera una de las leyes más estrictas del país. Los legisladores de Alabama han dado la aprobación final a la prohibición de casi todos los abortos. Si el gobernador republicano firma la medida, el estado tendrá la ley de aborto más estricta del país. La legislación haría que la realización de un aborto sea un delito grave en cualquier etapa del embarazo, casi sin excepciones. En Alabama y otros estados conservadores, los políticos y activistas antiaborto esperan iniciar luchas legales y finalmente anular la decisión histórica de 1973, poniendo fin al derecho constitucional al aborto. El proyecto de ley haría que la realización de un aborto sea un delito punible con hasta 99 años o cadena perpetua para el proveedor del aborto. La única excepción sería cuando la salud de la mujer corre un grave riesgo. Según el proyecto de ley, las mujeres que buscan o se someten a abortos no serían castigadas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estamos de regreso con ustedes para contarles que líderes mundiales y sus jefes de tecnologías se han reunido para buscar la manera de evitar la transmisión en Internet de actos de extremismo violento. El presidente francés Emmanuel Macron dio la bienvenida a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, al Palacio del Eliseo, mientras los líderes mundiales y los jefes de la tecnología se reunían para encontrar formas de evitar que se mostraran en línea actos de extremismo violento. Ardern está desempeñando un papel central en las reuniones en París, que calificó de un punto de partida importante para los cambios en la política del gobierno y de la industria tecnológica. Trabajan en el llamamiento de Christchurch, que lleva el nombre de la ciudad de Nueva Zelanda, donde 51 personas murieron en un ataque en marzo contra las mezquitas. El atacante transmitió el asesinato en vivo en Facebook.
Arden agradeció el compromiso de Facebook de restringir a algunos usuarios e invertir $7.5 millones en investigación para anticiparse a los intentos de los usuarios. También participan Twitter, Google, Microsoft y otras compañías, junto con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Canadá, Irlanda, Senegal, Indonesia, Jordania y la Unión Europea. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en otro tipo de informaciones, un turista australiano ha estado desaparecido durante 2 noches después de caer de una lancha en un viaje que realizaba en una isla tailandesa. Un turista australiano ha estado desaparecido por 2 noches después de caer de una lancha en un viaje alrededor de una isla tailandesa. Wesley Bay, de 42 años, y 4 de sus amigos viajaban de excursión alrededor de Koh Samui en el sur de Tailandia, pero el capitán de la embarcación dijo que Wesley estaba sentado cuando fue arrojado al agua, mientras el grupo regresaba a la isla un par de horas antes del atardecer. La policía, los guardacostas y los barcos de pesca han estado buscando al turista desde el lunes por la tarde sin éxito. El capitán de la embarcación, que fue interrogado por la policía, señaló que detuvo el bote y navegó alrededor del área donde creía que el hombre había desaparecido. El resto de los turistas fueron dejados en la isla de Koh Samui antes de que el capitán de la lancha informara del hombre desaparecido al sheriff y a la policía. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Más información destacada se las compartimos en el siguiente resumen. 5 presuntas víctimas de sacerdotes católicos en los Estados Unidos, incluidos 3 hermanos, presentaron una demanda contra el Vaticano para hacer públicos los nombres de miles de clérigos que han sido acusados de abuso sexual. Los hermanos son presuntas víctimas de un cura de Minnesota que en 2012 fue condenado a 5 años de cárcel tras declararse culpable de una veintena de delitos, entre ellos abusos sexuales y posesión de pornografía infantil, en un caso que entonces tuvo gran repercusión en el país. El fuego arrasó un depósito de chatarra de metal en la prefectura de Ibaraki, en Japón, enviando una enorme columna de humo. El sitio es un área de almacenamiento de electrodomésticos usados. La Junta de Educación local había aconsejado a los jardines de infancia, escuelas primarias y secundarias realizar actividades al aire libre durante el día. 25 niños sufrieron de dolor de garganta debido al humo. El primer ministro chino Li Keqiang se reunió el miércoles con líderes que visitan Beijing para asistir a la conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas. Li sostuvo conversaciones con el presidente de Sri Lanka, de Grecia y el presidente de Singapur. La conferencia, iniciada por el presidente de China, Xi Jinping, para promover los intercambios culturales entre civilizaciones, se realizará durante 7 días con desfiles, un festival de cine y un carnaval. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Soy Carla Carranza, los espero en la próxima.